Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y como seguro que ya habréis visto más de una review, hoy vamos a ver los 15 puntos clave antes de comprarte el DJI Avata y saber si es para ti o no. Así que quédate hasta el final. ¡Vamos allá! En primer lugar, y sin hacer unboxing, vamos a ver todos los dispositivos que necesitamos para poder usar el Avata. Tenemos por un lado el dron, el nuevo DJI Avata, con unas medidas de 180 x 180 x 80 milímetros y un peso de 410 gramos. Compacto, ligero y resistente. Sorprende en la mano lo resistente que es. En segundo lugar, las gafas, las DJI Goggles 2, la nueva versión de las gafas que DJI ha lanzado para este modelo, más ligeras, compactas y con ajuste de dioptrías para las personas con gafas. Y que cuentan con unas pantallas OLED con resolución 1080p que se ven espectacular, os lo prometo que me han encantado. El control remoto o Motion Controller, que es este pequeño joystick que te permite controlar el dron con una sola mano y que permite a los usuarios FPV novatos, como es mi caso, aprender a volar y disfrutar de un dron FPV de una manera mucho más intuitiva. Pero ya vamos a ver los precios. Sí, tranquilo, porque no es tan fácil como parece. DJI ha puesto a la venta, como casi siempre, un montón de packs, así que te los quiero explicar, pero bien. Tenemos el DJI Avata, el dron suelto por sí mismo. Vas a necesitar, claro, unas gafas y un control remoto con un precio de 579 euros. El DJI Avata Fly Smart, que te incluye el mismo dron, las gafas versión 1 y el Motion Controller, es decir, las gafas viejas y que te vale nada menos que 1.149 euros. Y por último tenemos el DJI Avata ProView, que te incluye el dron, las nuevas gafas Google 2 y el Motion Controller, el pack que tengo yo por aquí, y que tiene un precio de 1.429 euros. ¿Qué te parece? Así de primeras, dímelo en los comentarios. Y también vamos a tener un kit adicional que se llama el DJI Avata Vuela Más, que te incluye un cargador secuencial y 2 baterías adicionales, muy necesarias, te lo digo, del que ya vamos a hablar más adelante. Y recuerda que tienes todos los enlaces y una oferta en la descripción del vídeo, justo aquí debajo, y ya que estás por ahí, pues suscríbete al canal. Y sin duda alguna, lo que más me ha gustado de este dron y que más va a gustar a los novatos es su resistencia y durabilidad. Y créeme, es mi primera vez volando un dron FPV y la verdad es que sí, me he estrellado unas cuantas veces, ¿qué le voy a hacer? Pero sin duda alguna, en ninguno de estos accidentes el dron ha sufrido grandes daños, arañazos, polvos, rozaduras, pero ha aguantado perfectamente como un campeón. Y eso es algo que a un novato como yo, que se deja un buen dinero en un dron FPV, nos gusta y mucho. No queremos que se rompa en el primer vuelo que hacemos, así que genial. Y como buen novato, vas a chocar tu dron y lo vas a perder, especialmente si estás en la naturaleza, se te queda en la azotea de un edificio. ¿Conoces esa sensación de agobio? Pues tranquilos, que DJI ha incorporado un sistema de alarma que puedes activar desde las gafas fácilmente y con el que el dron empieza a emitir una potente alarma que te va a ayudar a encontrarlo, como esta que estáis escuchando ahora mismo. Madre mía, espero que esté bien. Tremenda hostia se ha dado. Y además también vas a contar con una función que te permite visualizar los últimos 15 segundos desde las gafas. Otra vez se ha vuelto a caer el dron y estoy buscándolo con el pitido de seguridad que tiene. Aquí está. La verdad es que se oye bastante bien y ayuda mucho a encontrarlo. Y suena muy potente, eso sí, ¿eh? Y ya que he mencionado las gafas, vamos a verlas un poco más. Tenemos el nuevo modelo de gafas FPV, las Google 2, que como ya sabréis tienen muchos puntos clave. Dimensiones más compactas, peso más bajo que las anteriores, con solo 420 gramos. En su interior, un ajuste de distancia entre ojos, así como ajuste de dioptrías perfectos para los que tienen gafas. 2 paneles OLED que nos dan una resolución de imagen para vuelo espectacular, de 1080 Full HD. Ranura para tarjetas microSD hasta 256 GB para grabar todo lo que vemos en la pantalla, muy útil para ir controlando esos datos de batería o de la velocidad de vuelo como aquí. Y por supuesto el panel táctil en el lateral derecho para movernos por todos los menús de ajuste del dron. Vamos a poder también conectarlas a un smartphone a través del adaptador incluido, lo que nos va a permitir que nuestro acompañante de vuelo pueda disfrutar también de la vista que nos ofrece la potente cámara del dron. Pese a todo, depende mucho de tu cara, tamaño de nariz o forma, para que las gafas se ajusten al 100%, pero en general hacen muy buen trabajo. Y por cierto, si te preguntas si puedes usar el DJI Avata sin las Google 2, la respuesta es no, obviamente.
Y como buen dron DJI que se precie, vamos a contar con función de retorno a casa. Pero es que gracias además al sistema de las nuevas gafas vas a poder visualizar el punto de partida en todo momento para orientarnos mientras volamos. Con este simbolito de H que vemos en todo momento en las gafas, muy fácil, y también podremos hacer que el dron vuelva automáticamente como en los Mavic o en el DJI Mini. Y para los más novatos, sabes en ese momento que te vas a estrellar, pero no sabes qué hacer. Pues DJI ha salido en nuestra ayuda y ha creado un megabotón real. Un tamaño que parece que vas a lanzar un misil con el motion control, que no te va a permitir disparar misiles, sino que va a detener el dron inmediatamente. Muchas gracias. Y si hablamos de la cámara, pues ¿qué queréis que os diga? Calidad de imagen, estabilizador espectacular, vamos a tener vídeo hasta 4K 60 frames por segundo o un slow motion en 2,7K hasta 100 frames por segundo para unos planos a cámara lenta como estos que estáis viendo, con los que te aseguro que disfrutas un montón. La verdad es que la cámara es tan buena como pueda ser la del DJI Mini 2, un dron que también te recomiendo que eches un vistazo a la review en el canal que te dejo por aquí arriba. Muy buenos resultados, especialmente cuando hay muy buena luz, y hay que mencionar también que no es un dron pensado para grabar de noche o cuando ya ha caído el sol y el nivel de luz baja considerablemente, ya que la cámara empieza a pixelar y mete ruido a la imagen. Pese a todo, vas a tener una tasa de bitrate elevada de 150 megabits por segundo, y también decirte que vas a contar con el modo de DCineLike para post-edición de tus mejores capturas. También vamos a tener 3 modos de campo de visión: el modo normal o más estrecho, el amplio y el ultra amplio, que a mí particularmente me parece demasiado exagerado. Y por la parte de las fotografías vas a tener imágenes estáticas de hasta 4000 x 3000 píxeles con bastantes ajustes manuales, tanto de exposición, ISO o apertura, para conseguir imágenes estáticas tan llamativas como alguna de estas. Y ya que hablamos de la cámara, decirte que únicamente vamos a contar con un estabilizador de un eje, con una inclinación que va desde los -95 hasta los 75 grados, pero que la verdad es que consigue estabilizar realmente bien las imágenes, aunque cuando frenas de golpe siempre puedes ver la estructura del dron balanceándose. Por la parte del software vas a contar también con 2 estabilizadores bien diferenciados. Tendremos el conocido Rocksteady, estabilización electrónica heredada de las cámaras de acción de DJI Action 2, que nos ofrece muy poca vibración, realmente consigue muy buenos resultados. Y por otro lado tendrás el Horizon Steady. Con esta opción vas a poder nivelar el horizonte automáticamente, especialmente cuando giramos alrededor de objetos, aunque es algo más complicado de hacer con el motion controller. Ambos estabilizadores nos ofrecen muy buenos resultados y siempre recomiendo llevar uno activo. Y por supuesto, ¿dónde se graban estos vídeos? Pues por si no lo sabías, vas a contar en este modelo con nada menos que 20 GB de memoria interna. Sí, por fin. DJI ha subido los habituales 8 GB para darnos más espacio por si se nos olvida meter nuestra micro SD, que créeme, me ha pasado. Podemos utilizar tarjetas hasta 256 GB y siempre te recomiendo que te compres una buena tarjeta, como la que te dejo en la descripción del vídeo, que son las que yo uso. Pero claro, con un dron tan compacto, la verdad es que la ranura para micro SD ha ido a parar a un sitio pues muy raro, muy incómodo, justo aquí debajo de una de las hélices. Pero además, si quieres conectarlo por el puerto USB tipo C, te digo que cuesta bastante. Y claro, si tenemos tanto espacio de almacenamiento incluido en el dron y las tarjetas tan grandes, vamos a necesitar buenas baterías para volar este bicho, ¿no? Pues la verdad es que en la caja del dron únicamente te viene una batería de 2420 mAh que te ofrece una autonomía, digamos, de 18 minutos, aunque suele ser algo menos. Pero claro, te viene una sola. Y aquí es donde viene, digamos, la clavada. Si quieres comprarte una batería suelta, te aviso que son nada menos que 119 euros, mientras que si te compras el pack DJI Avata Vuela Más, que te incluye un cargador secuencial y 2 baterías adicionales, te vas a tener que dejar 249 euros, un precio bastante elevado y que encima te sobrará un hueco para cargar otra batería extra, por si acaso se te ocurre comprar otra más. Te dejo los enlaces por si quieres echarles un vistazo en la descripción del vídeo y no olvides suscribirte. Además vamos a tener 3 modos de vuelo, aunque con el pack que tenemos, el DJI Avata ProView, solo incluye el Motion Controller. No vamos a tener la opción de activar el modo acrobático, el modo manual, ya que ese modo únicamente está disponible con el control remoto completo. Y la verdad es que es una faena. Tendremos en el modo normal una velocidad de 8 metros por segundo,
mientras que en el modo Sport vamos a alcanzar los 14 metros por segundo y en el modo manual, que me habría encantado probarlo, tendremos hasta 27 metros por segundo, una velocidad muy espectacular. Y por supuesto, para usar y sincronizar todos estos dispositivos vas a tener que utilizar la app súper potente de DJI Fly, con las que se sincronizan todos los drones, pero que en este caso no tendremos transferencia directa ni por Wi-Fi ni por Bluetooth con el smartphone y tendrás que hacerlo a través de las gafas y el adaptador con cable que viene. Quizás algo bastante más incómodo el tener que pasar los datos sacando la tarjeta del dron para poder ver tus vídeos, mientras que en otros drones lo puedes hacer desde el propio móvil. Pero la app que sí me ha gustado y bastante, pese a que mi smartphone no es que sea el más potente ni por supuesto un iPhone, es la app para entrenamientos de DJI Flight Simulator. Una app que tengo que reconocer que me costó bastante sincronizar y conectar, pero que una vez lo consigues es como un videojuego que te permite entrenar con tu controlador, ya sea el Motion Controller o el DJI Controller, en diferentes circuitos y escenarios para ir cogiendo fluidez y manejo con tu dron. Por ejemplo, en días lluviosos o con mucho viento o con niebla, pero también cuando hace mucho calor y tienes que estar recubierto. Buen punto aquí para DJI. Y llegamos al final del vídeo, con muy buenas sensaciones por un lado y algunas que no me gustan tanto. Está claro que nos encontramos al modelo de dron FPV más completo y más inteligente que puedes encontrar en el mercado ahora mismo, sin duda alguna, con la mejor cámara y sobre todo con mucha resistencia a impactos. Por otro lado, nos encontramos con un precio que se sube muchísimo, unos accesorios que si están muy bien no te permiten disfrutar al 100% del dron, como son las baterías extras o el controlador oficial que me hubiera gustado probar para exprimir al máximo, y sobre todo que vas a tener que comprar por separado, subiendo todavía más el elevado precio que tiene este dron. Y por cierto, si quieres ver el vídeo con las 5 cosas que no me gustan de este dron, pincha en el enlace por aquí arriba. En resumen, si tienes el presupuesto, vete a por él sin duda alguna. Si quieres una opción igual de potente pero con más sensores y mejor cámara, te dejo por aquí el vídeo del DJI Mini y, como no, el de la DJI Action 2, una de las mejores cámaras de acción de la misma marca. Espero que esta review del DJI Avata para novatos te haya servido para responder muchas dudas. Me dejes un buen like y no olvides suscribirte al canal.